Pues muy buenas tardes, bueno, o buenas noches o buenos días si están ustedes viéndolo en diferido, que de hecho los últimos directos desde Abacip pues han tenido muy buena acogida en directo, pero sobre todo después, a esas personas que no han podido vernos a la hora concreta y que pues a través del enlace de Facebook, el enlace de YouTube, pues nos han podido ver. Así que desde aquí ya les damos las gracias. Hoy es el último Abacip. Hemos recibido una oleada de peticiones pues a través del Instagram, de Facebook, diciendo que por qué el último, que querían más, que querían más. Pues esto responde al origen de los directos y es algo que antes de presentar al ilustre invitado que tenemos hoy y que además tiene una boina muy significativa a sus espaldas, es algo que María Barrios, como gran comunicadora, como vicepresidenta de Abacip, pues quiere en directo aclarar a todos esas personas, ¿no?, que nos habéis estado acompañando. María, ¿por qué este es el último cuando hay tanta gente que quiere que haya más? Pues Pep, es el último porque los live de Abacip nacieron con el espíritu de acompañarnos a todos durante el tiempo que duró el confinamiento. Lo alargamos un poquito más porque nuestra finalidad al final es formar e informar y bueno, pues todo llega a su fin, Pep. Hoy has empezado el live con Mozart y lo vamos a acabar con mucha tristeza, no algo tan alegre como Mozart, sino con mucha tristeza porque es el último. Pero oye, todo acaba y lo bueno es que ha acabado con más de 30.000 personas que nos han seguido en algún momento en estos live, nos han acompañado y acaba con muchos amigos que hemos dejado en el camino o los hemos incorporado y acaba con unos programas muy interesantes, Pep, como tú también sabes, claro. De hecho, hoy es una hora diferente a la habitual, las 5 de la tarde, por eso pues no todas las personas que nos acompañáis podéis estar con nosotros y no lo hacemos a las 10 o a las 8, a las 10 no, a las 8 que es la hora habitual, porque lo que queremos y lo que os pedimos es que por favor contribuyáis allá donde estéis a esa hostelería, ese comercio tan machacado por la normativa, por la situación y a veces por la insensatez de ciertos gobiernos. Así que os pedimos, por favor, que esta noche, como no nos podéis escuchar, salgáis a las calles y gastéis vuestro dinero en la hostelería y el comercio. Con las medidas de precaución y, por supuesto, siguiendo con la mascarilla y siguiendo con las distancias. Por Dios, que el virus no se ha ido. Pero sí, por favor, a consumir y a levantar España, que está muy tocada. Y con este liberalismo con el que hemos presentado, es la mejor manera de introducir a nuestro gran e ilustre invitado, ponente, conferenciante. Él es un hombre que es un apasionado de la historia de España en general y de los grandes reyes, las grandes monarquías en particular. Don Juan Francisco Rojas, desde Almería, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por atender esa llamada de María Barrio de Abacip, pues para que nos cuentes cuáles han sido, o que compartamos entre los tres, algunas de las grandes broncas de la historia de España. Bueno, aparte de que no llego a ser tan ilustre como se me ha presentado, pero sí soy una persona que me gusta, que me ha gustado siempre y me ha apasionado la historia de España. Y la pregunta, pues bueno, podríamos preguntar que de las grandes broncas en España hemos tenido grandes y sonoras broncas, una larga historia, si tomamos como configuración desde el Tercer Concilio de Toledo en el año 589 con la unión católica del rey y como he dicho, y el altar. Y ha habido muchas broncas, pero si hay que destacar algo y que ha cambiado mucho la configuración y la cosmovisión del mundo, ese ha sido el siglo XIX en España, bueno, y en el resto de Europa, porque al final fue unas pugnas entre lo que era una cosmovisión del antiguo régimen en decadencia, con todos los problemas que ya tenía, con un desgaste que ya venía de atrás, y esa pujanza de la revolución, de las consecuencias de la Revolución Francesa y lo que trajo consigo desde la Ilustración al liberalismo que fue, bueno, implantándose en los distintos países de Europa. Pues, y sin embargo, Juan Fran, yo es que sabes que siempre interrumpo, ya sabéis, todos los que nos estáis viendo, yo interrumpo siempre a los ponentes, ya Pep, pero y sin embargo en Estados Unidos fue el siglo XIX el siglo del gran despertar. Fíjate que aquí en Europa, que estábamos todos fastidiados, en Francia ya ni os lo podamos a decir porque ya lo sabéis, en España ahora Juan Fran nos contará, pero en Estados Unidos el auge fue increíble en el siglo XIX, claro. Sí, va de la mano la caída en desgracia de un imperio, el imperio español, que iba viniendo a menos,
con la pujanza de lo que era en este caso al otro del Atlántico y que habían sido antiguas colonias británicas de lo que luego se conocería como Estados Unidos. O sea que va de la mano una cosa con la otra. Claro, al final la caída de un imperio siempre propicia el auge de otro, igual que la caída de gracia de un político pues propicia la subida de otro o un estilo de liderazgo. María, antes de entrar en debate aquí con Juan Francisco y que luego le preguntaremos esa boina a sus espaldas a qué responde, ¿tú crees, María Barrios, como nuestra gran experta que eres en comunicación política, que los conflictos a día de hoy son igual a los que había antes, pero lo tomamos de otro modo, de una manera más civilizada y eso responde a que la gente no salga a las calles con antorchas? ¿O son unas broncas tales como las que había en su momento? No, vamos a ver, España ha sido un país problemático desde la historia del confín de los tiempos y lo será siempre. Ahora mismo es verdad que la democracia ha traído uno de los periodos más largos de paz de nuestra historia. Eso es cierto. Con menos conflictos y, por supuesto, con menos sangre. Eso es una realidad. Y bueno, pues al final evolucionamos, pero es verdad que la actualidad política en estos días está calentita, pero ya lo ha estado siempre, lo vuelvo a repetir. Mira, Amadeo de Saboya, que no sé si nuestras televidentes sabrán, pues Amadeo de Saboya fue un rey que duró 2 años aquí, ¿vale? Siglo XIX, finales. Y Amadeo de Saboya renunció y en su carta de renuncia dijo que los españoles eran ingobernables. Y esto lo digo yo con 2 puntos comillas. Don Amadeo, mira, aquí le tenemos. Este señor tan simpático y estupendo, que aquí parece un buen agente, ¿verdad? Hombre, pinta pues de simpático y estupendo no tiene, pero bueno. Es que sí, hombre, sí, lo que pasa es que le sacan siempre sin sonreír. Hombre, tiene unos los ojos un poquito tristes, pero es cierto que tiene motivos para tener los ojos tristes, Pep. Este hombre vino de Italia, le trajo el general Prim, y cuando este hombre venía en barco a España a ser rey, el general Prim convenció a las Cortes y le nombraron rey en un periodo en el que no había rey en España, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que 1860 y largos, pues que estaba llegando en barco a las costas españolas y esa persona que le había convencido y había montado un pollo increíble para que este hombre fuera rey, se murió. Bueno, se murió no, le asesinaron. Al general Prim le matan, este hombre llega aquí y ya empieza mal porque su máximo valedor no estaba y los monárquicos le odiaban, los republicanos no le podían ni ver. La Iglesia Católica, que dices, bueno, pues a lo mejor la Iglesia Católica le apoyaba, pues no, porque a su padre que fue Víctor Manuel de Italia, la Iglesia lo había excomulgado y el pueblo no lo podía ni ver. Aguantó 2 años de broncas diarias, pero el pobre hombre, ya te digo, tiene los ojos tristes y con motivo. Aguantó 2 años y se largó de España abdicando y con una carta donde decía, los españoles sois ingobernables, y os voy a leer un párrafo con lo que acababa la carta, que decía, todos los males de esta nación se perpetuarán siempre porque el gran mal de España son los españoles. Toma ya. El gran mal de España son los españoles. Tal cual. Juan Francisco, ¿tú qué opinas de esto? ¿Somos los españoles el gran mal de España? Yo creo que en base también a eso, España también ha resistido a las continuas pugnas que ha tenido y sobre todo gracias también a los mismos españoles. Antes ha dicho, María, que ha habido demasiados conflictos que han sido sangrientos y ahora estamos en una paz duradera. Pero yo no sé si decir que igual de tan malos son los conflictos o estar en un continuo conflicto y que sean sangrientos, como también que una nación caiga demasiado en el conformismo, ¿vale? Yo creo que tan malo es, sí, salvando siempre las distancias, pero creo que no beneficia ninguna de las dos cosas. Y es verdad que España ha sido difícil de gobernar, como hemos dicho antes, incluso de Viriato para los romanos hasta el último momento hemos dado alguna serie de problemas, sobre todo a quien ha intentado invadirnos, claro. Aquí, bueno, ya tenemos Facebook, está pues como siempre ardiendo. Nos mandan saludos Raquel Pascual, Nole Noe, Gloria. Bueno, y Raúl Vicedo hace una mención al hijo de Amadeo de Saboya, Luis Amadeo de Saboya. Y sabemos que hace una mención porque el hijo de Amadeo de Saboya fue un reconocido explorador, marinero, montañero y geógrafo, igual que don Raúl Vicedo. Y bueno, como hoy queremos hacerlo ligero, porque el tema es muy denso, María, ¿puedo a Juan Francisco hacerle otra pregunta? Puedes hacerle todas las del mundo. Para eso está. Le vamos a acribillar hoy. Te lo agradezco. En tu opinión, y ahora luego pasaremos a la tuya, doña María Barrios, Juan Francisco, ¿quién fue el peor dirigente de la historia de España? Bueno, es muy complicado. Hemos tenido
hemos tenido grandes dirigentes, grandes líderes, grandes monarcas. Hemos tenido monarcas menos, bueno, que han sido menos beneficiosos para los españoles. Y yo voy a ser un poco políticamente incorrecto en este sentido. Yo creo que por el momento que tocó vivir, por el contexto del desgaste del momento del antiguo régimen, por la personalidad que tenía en su forma de gobierno, donde le importaba poco la gobernanza, sino que se dedicó a dejarlo inválido. Para mí, uno de los peores gobernantes, frente a esos que dicen que fue Fernando VII, para mí fue su padre, Carlos IV. ¿Sí? ¿Tú crees que Carlos IV fue peor que Felipe? Pero vamos a ver, Fernando VII. Yo esperaba un Fernando VII. Yo creo que deberíamos hacer una porra. Fernando VII, vamos a ver, Fernando VII, al final esto es también, la historia también es parte de que la escriben los vencedores, y Fernando VII se ganó fama sobre todo contra los liberales. O sea, al final el liberalismo acabó venciendo y acabó implantando, bueno, que el mayor demonio, el mayor enemigo que se encontró, porque es verdad que luego la Constitución de Cádiz, cuando Fernando VII volvió a España, y sobre todo tras el manifiesto de los persas, donde, bueno, una serie de diputados en Cortes, pues, pedían esa abolición, abolir ese régimen liberal que se había convertido casi que también para ellos en más despótico que lo que venían viviendo en el absolutismo. Pero Juan, una duda, porque a ver, a Fernando VII, para empezar le llamaban el rey felón, para seguir era un poco traidor era el hombre. Lo primero pero fue felón para quién, para quién. Yo quiero que nos pongamos en contexto. ¿Para quién fue felón? Para la historia fue felón. Quizás fue felón para los liberales. Bueno, busca libros de historia. Y tenía dos motes, Pep. Uno era el rey felón y otro era el narizotas, porque era más feo que Picio, por cierto. Pero a ver, un momento, este hombre... Fernando VII fue un oportunista. Y más feo que Picio. De principio a final, creo yo. Y además es que este hombre, una de las primeras cosas que hizo nada más llegar aquí, se cargó las Cortes, se cargó la Constitución, se cargó las Cortes, se cargó los ayuntamientos, persiguió a los liberales. Se cargó a aquellos, que lo habían vuelto a traer a España. Es decir, el tío que por otro lado... el mayor traidor de la historia de España. Pero espera, la mayor traición no fue esa. Pero si Juan Francisco dice que Carlos IV es peor, yo me gustaría saber... Yo considero que intentó casarse pidiéndole de rodillas a Napoleón, porque se lo pidió. Fernando le dijo, se fue a París y le dijo, Napoleón, por favor, cásame con una de tus sobrinas porque yo quiero emparentar contigo. Eso lo hizo Fernando VII. Eso no lo hizo. Yo pido, mientras Juan Francisco contesta, que los que nos estáis viendo en el chat nos digáis si Fernando VII o Carlos IV. Yo he querido ser políticamente incorrecto, como he dicho antes, frente a la teoría masivamente implantada. Yo tengo claro que Carlos IV fue un hombre sin personalidad, una personalidad prácticamente nula, y ante unos momentos tan importantes como sucedió con el motín de Aranjuez, el famoso motín de Aranjuez, donde un asustadizo, en este caso Carlos IV, echando sobre todo vista atrás con lo que había pasado con Luis XVI en la Revolución Francesa, pues se abdicó y esa abdicación pues es admitida incluso por los españoles, donde también hubo un enfrentamiento entre este y su hijo, que luego al final no se vio nada más que la captura de Godoy, y el intento de dar marcha atrás por parte de otra vez de Carlos IV, y apoyado también por los franceses, y es ahí cuando se van cuando ambos se van a ver a Napoleón, y al final los lía y lo hace renunciar a ambos en favor de José Bonaparte, en su hermano José Bonaparte. Desde luego has roto esquemas con lo que nos has comentado, porque entre Carlos IV, este señor así regordito y con esa pinta de simpático, y este elemento, pues vamos. Es que era muy felón él. No, pero ¿Qué le vamos a hacer? Ya no solo eso, sino la manera en que trató a los propios españoles que apostaron por él, que de hecho esto me está sonando algo bastante actual, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Entonces, el peor dirigente de la historia para don Juan Francisco fue Carlos IV. Para mí fue Carlos IV.
Oye, y por curiosidad, Juan, ¿y quién fue para ti el mejor? Yo soy muy de Felipe ¿O está II. Bueno, vale. Yo Bueno. soy muy de Felipe II, yo ¿Más creo. ¿Más que los reyes católicos? Bueno, los reyes católicos tuvieron una aportación definitiva en lo que supuso al final la unión de los diferentes reinos cristianos y concluir lo que habían sido 800 años de la luego llamada Reconquista, que yo creo que más bien eso se trató de una cruzada. La Reconquista es un nombre que se le puso luego en el siglo XIX, pero los reyes tuvieron una aportación definitiva en lo que fue eso, el concluir esa Reconquista que llevamos 800 años y que al final era unir no nos olvidamos, no solamente territorialmente, sino en lo espiritual, en lo que se había configurado desde el año 589 con el Tercer Concilio de Toledo, que fue la unión del altar y el trono como una unión indivisible, que al final los reyes católicos fueron los que se cargaron en concluir. Y bueno, y con todo esto relacionado con el tema de las broncas, ya que nos hemos centrado en esta época de Carlos V, Fernando VII, ¿qué sucedió en la Guerra de Independencia? Bueno, pues, como te he dicho... Hablando a nivel de bronca, o sea, a lo que estamos hablando, no qué sucedió, todos sabemos lo que sucedió. Como he dicho antes, el siglo XIX está marcado por los enfrentamientos entre dos conceptos y entre dos cosmovisiones del mundo. Por un lado era el antiguo régimen, la cosmovisión del antiguo régimen, y por otro lado era lo derivado de la Revolución Francesa, que era, bueno, pues venido de la idea de la Ilustración y la Revolución, y durante el siglo XIX pues se plasmó en la Guerra de la Independencia, en la guerra realista de 1822, y luego, como consecuencia de ello, fueron las guerras carlistas, las 3 guerras carlistas, aunque, bueno, más bien son 2, entre medio tenemos una que se le llama la Segunda Guerra Carlista, que es la llamada Guerra de los Matiners, en Cataluña, que está más localizada en Cataluña. Y como he dicho, pues en base a esto, en base a todo esto nos encontramos, por ejemplo, en 1807, donde Godoy pues, es nombrado por Carlos IV secretario de Estado y generalísimo de los ejércitos. Y bueno, en el Tratado de Fontainebleau, en virtud de, bueno, que permitía de un acuerdo con Napoleón para permitir el paso de las tropas francesas para invadir Portugal, pues luego se descubre que las pretensiones de Napoleón pues eran bien distintas y nos encontramos que al final pues quería también apropiarse de España. Y entonces pues a raíz de eso, que en 1808 nos encontramos también con el motín de Aranjuez, que fue, pues, como he dicho antes, la abdicación de Carlos IV por parte, y la ocupación del trono en favor de Fernando VII. Esto se entendió como una forma irregular de acceder al trono y Fernando VII lleva a buscar su legitimidad, y ahí nos encontramos pues, bueno, a Napoleón, como he dicho antes, atrayendo a Fernando VII y a Carlos IV para al final abdicar a los dos en favor de su hermano José en Bayona. De hecho, esto, ya os digo, es que me está resultando tan familiar, y perdonar, que el hecho de que uno por sus propios intereses busque al contrario para llegar a un acuerdo, y en cuanto lo tiene y puede, cambia, bueno, no es que cambie, es decir, lo deja a su suerte y dice que él es que nunca quiso nada con este señor. Claro, Pep, si es que si quieres conocer tu futuro tendrás que analizar el pasado, siempre se ha dicho. Sí. Y bueno, es aquí cuando a consecuencia de todo esto, pues bueno, está ya en Madrid el 2 de mayo, que no fue otra cosa sino un levantamiento popular del pueblo, que al final el pueblo llegó a estar por encima de sus gobernantes. Y aunque es verdad que fue repelido con saña en un primer momento, este ejemplo pues se extendió muy rápidamente en el resto del país, y bueno, pues se inicia la guerra contra Napoleón, pues que no fue solamente una guerra política, sino una guerra de carácter patriótico nacional, ya que el pueblo en su conjunto fue partícipe de ella, y aunque parecía que todo esto iba a ser en favor del ejército napoleónico, porque estaba mejor dotado en cuanto a número, la preparación de sus cuadros, pues al final se vio que con derrotas como la de Bailén en 1808, pues hizo que cambiara pronto el curso de la guerra, que no concluiría hasta 1814 con el regreso de Fernando VII, el deseado. Bueno, el deseado, que no hizo gala a su nombre porque fue una de las peores cosas que le ha pasado a España.
Eso es, eso es. Bueno, Según yo. yo estoy de acuerdo contigo, María. Es decir, y bueno, tenemos varias intervenciones en el chat, pero están relacionadas con otros asuntos. Entonces, si os parece, tanto a Gloria Streets como a Nolenoe y al resto, deciros que ahora enseguida entramos, pero vamos a seguir con esto porque es sumamente interesante. El deseado, que cuando llegó y tuvo lo que quiso, a todos aquellos que le acompañaron, les dijo hasta luego, Lucas, o al paredón, ¿no? Directamente. Sí, más bien al paredón. Pero bueno, al final yo creo que hay que estudiarlo esto desde el concepto de, como he dicho, del manifiesto de los persas. Pero Juan, que no tiene defensa posible. O sea, Fernando VII no tiene yo no estoy haciendo una defensa cerrada de fue un Fernando traidor VII. a España. Pero vuelvo a decir, no fue un traidor a España, fue un traidor a una determinada parte de élite, incluso eran élites, eran parte de la élite ilustrada, incluso aristocrática de España, que en este caso pues venían influenciados por las tendencias francesas de la Revolución y bueno, Fernando VII no hizo otra cosa nada más que abolirla y volver a la situación. Pero es que lo dices como si hubiera abolido... No, pero vamos a ver, es que al fin y al cabo lo que eran las ideas extranjerizantes, que era como se llamaba, no eran mayormente seguidas por el pueblo, sino eran mayormente seguidas por una élite financiera, una élite aristocrática. Pero fue la élite también, Juan, que propició ese regreso de Fernando VII. Pero al final, esa propia élite, esos afrancesados, fueron los que estaban a favor de Fernando VII y los que propiciaron su regreso. Es decir, es como si tú ahora coges y a tus votantes pues les pegas un tiro a cada uno. Hombre. Básicamente. Hombre, te has pasado un poco, pero sí. No me he pasado. Al revés. Aquellos que han luchado por ti y han matado a otras personas por ti, cuando tú ya llegas los fusilas. Claro, pero a ver, también hay que hacer cuando hablamos de historia y sobre todo de historia política... Oye, a ver si nos va a denunciar algún familiar de Fernando VII, ¿eh? Espérate que nos salga... Bueno, a lo mejor algún carlista entra en directo. Cuando hacemos un análisis de la historia y más de la historia política, es muy difícil extrapolarla al día de hoy. Claro, porque a mí hoy, por ejemplo, me ha pasado que tú has dicho, es como si ahora a los votantes les pegamos un tiro y a mí eso me sorprende. Claro, en aquella época no era tan sorprendente. Al final era un rey que quería ser un rey absolutista y que no quería ni cortes, ni quería ayuntamientos, ni quería diputaciones, de hecho se las cargó. Pero yo creo, Juan y Pep, que lo más conflictivo de este hombre también fue cuando murió. Y se lió parda otra vez en España, ¿no? ¿Qué pasó ahí con su sucesión? Bueno, pues ahí nos encontramos también con el tema de la pragmática sanción, donde, bueno, nos encontramos en un momento también que Fernando VII, tras diversos matrimonios, pues no se encontraba sin descendencia y ante la posibilidad de no tenerla o tener una descendencia femenina, bueno, estaba vigente la ley sálica. No era una ley sálica como tal, sino se podía considerar como una ley semisálica que venía implantada del régimen borbónico desde Felipe V. ¿Qué hizo Fernando VII? Pues nada más que promulgar una ley que ya se había aprobado en 1789 por Carlos IV. Lo que pasa que, bueno, ahí pues estaban los partidarios de su hermano, de don Carlos María Isidro, que en todo caso él se reconocía con los derechos para heredar el trono de España y no reconocían la legalidad de esa promulgación, porque ya había estado aprobado, pero no se reconocía la legalidad de esa pragmática sanción y se tomaba con los derechos como propios de heredar el trono de España. Y es ahí cuando, bueno, hubo ahí determinados movimientos donde Fernando VII aprueba la pragmática sanción, luego parece ser que obligado o que cambia de opinión porque estaba en los últimos años donde una enfermedad de la gota lo tuvo prácticamente postrado en la cama y prácticamente, bueno, pues moribundo, pues la derogó y luego parece ser, y ahí intervino, y no sé si conocéis una historia o una leyenda de una bofetada, que fue la que parece ser que hizo cambiar el curso de la historia para que Fernando VII se retractara y volviera a promulgar la pragmática sanción. Una bofetada que le dicen
que le pegó la hermana de María Cristina, la mujer de Fernando VII, por su falta de carácter de convencer a Fernando VII para darle los derechos de sucesión a su hija Isabel II. Esta mujer, esta hermana de María Cristina, fue la que se desplazó a España para convencer a su hermana, y todo fue gracias a un bofetón que le dio a la hermana por su falta de carácter para convencer a Fernando VII. La convenció de una manera... Y lo estoy ahora viendo porque no tenía ni idea de esto. Juan, gracias por comentarlo. Dice, manos blancas no ofenden. Parece ser que le dijo. Esa, la frase que le dijo cuando le dio el bofetón. Y luego, bueno, pues, como he dicho, a partir de ahí es cuando se inicia otro movimiento de reacción, que es el comúnmente llamado como carlismo, que surgió, como he dicho, como un levantamiento social en defensa... ¿Qué es el carlismo, Juan? Porque ahora sí que te lo vamos a preguntar. ¿Y qué es eso que tienes ahí detrás de color rojo? Aquí tengo una boina o una chapela, como se le quiera llamar, roja, que es uno de los símbolos del carlismo. Era una indumentaria que llevaba Carlos María Isidro y sus partidarios en aquellos momentos, y un poco es un símbolo que distingue al carlismo en este sentido. El carlismo, como he dicho, es un levantamiento social, porque tuvo un gran apoyo social en defensa del pretendiente al trono y hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, y no se limita solamente a una cuestión dinástica, sino fundamentalmente pues está metido dentro de un trilema o tetralema, como se le quiera llamar, el Dios, patria, fueros y rey, entendiéndose que los fueros son parte de la patria, y sobre todo en oposición al liberalismo y a esas nuevas tendencias que venían dándose desde el siglo XIX. Como he dicho, el carlismo no es ni más ni menos que la consecuencia de esa guerra de la independencia, ese levantamiento contra el francés, la guerra de la independencia, luego la guerra realista, y luego vino a ser este levantamiento popular contra las doctrinas liberales y la secularización que traían estas doctrinas. Y realmente fue una lucha, como he dicho antes, de dos cosmovisiones. Y se produce pues la crisis de que en años anteriores que ya venía arrastrando el antiguo régimen y el desgaste, el carlismo, por ejemplo, no se entiende sin los ideales esenciales que defienden pues la guerra contra el francés, y que irá formando un pensamiento que luego se conocerá como el tradicionalismo español. Entonces, el carlismo está en contra del liberalismo en este caso. Evidentemente, el carlismo fue un movimiento, como he dicho, contra el liberalismo y la fundación de los estados-nación que se han conocido después de los periodos revolucionarios. ¿Y a día de hoy uno puede seguir sintiéndose carlista? Pregunto. Sí, el carlismo no es más ni más que una forma de entender la vida. Es una forma que está basado, como he dicho antes, en tres principios: el Dios, patria, fueros, rey. Dios como principio configurador de la creación y del hombre, y sobre todo de la sociedad, en la que no se puede excluir a Dios de la vida pública y social, y entenderlo como solamente una mera creencia individual. La patria como una expresión anti-individualista, pero tampoco en el sentido comunista, en la que el colectivo está por encima de lo individual. Entonces, pues no podemos ser quienes somos si no pertenecemos a una sociedad concreta y somos parte de esa naturaleza. Por poner autores contra esta forma de entenderlo, Rousseau y la modernidad, donde niega que el hombre sea social por naturaleza. No, el hombre necesita ser social e integrarse en una comunidad por naturaleza. Luego tenemos el concepto de los fueros, que va vinculado a la idea de la patria. Y se añade posterior, ¿no? Porque en este caso, en esa comunión, por lo que has comentado, esa comunión católico-monárquica, la parte del fuero viene luego. No, la patria, el concepto del fuero va unido en distintas... no va separado al concepto de la patria, es algo que viene vinculado a la idea de patria, y es aceptar ese principio de subsidiariedad, en la que,
se reconocen en la historia, pues, durante la historia de la formación de España, pues las soberanías naturales, y que no puede, bueno, reducir esa soberanía meramente a una suma aritmética de voluntades de los individuos del 50 más 1, conocido como la soberanía nacional, y que tiene capacidad, pues bueno, para determinar en un momento determinado, esa soberanía nacional, para determinar qué es lo bueno y qué es lo menos bueno. Son reconocer sociedades que se han ido desarrollando a través de los tiempos en los distintos reinos cristianos, y que son cuerpos sociales en los diferentes reinos cristianos, pero con una idea común de patria. Eso es lo que se reconoce como fuera, es reconocer realidades que se han ido desarrollando, pues, con su estructura jurídica, económica, y que la llegada de la Revolución Francesa, pero también los últimos momentos del antiguo régimen con el absolutismo. Ojo, yo diferenciaría de lo que ha sido el absolutismo a lo que ha sido la monarquía tradicional en España. Claro, porque en este punto, perdona Juan, habrá quien puede llegar a pensar que el carlismo se acerca mucho al absolutismo. Bueno, añadir simplemente a todos los que estéis interviniendo en el chat que hay muchas preguntas, pero si os parece vamos a centrarnos un poco en este tema, y ahora sí que destaco por aquí, si me permitís. Yo quisiera, bueno, si quieres. No, simplemente destaco para que vayáis pensando, porque Gloria Stritch nos dice que algún libro donde se recojan broncas que hubo en la historia. Y Cecilio González añade la santa tradición. Efectivamente, es una... exactamente, la santa tradición. De hecho, está recogida en una de en la canción que distingue al carlismo, que es el Oriamendi. Y como he dicho antes, yo quisiera distinguir entre el carlismo, entre lo que el carlismo reconoce como monarquía, o lo que ha reconocido con la monarquía hispánica, y el absolutismo. Yo creo que, usando los términos antiguos, no es lo mismo la monarquía absoluta que el absolutismo monárquico, que es propio, pues, del Estado moderno, sobre todo surgido tras la paz de Westfalia en el año 1648, y que, según los ideólogos tradicionalistas españoles, está contra la cristiandad, y tiene, pues, un repunte con el despotismo ilustrado. Pero, mira, perdona, no, porque vamos, esto que acabo de decir me ha roto muchos esquemas. Aquí la voy a decir. La monarquía absoluta y el absolutismo monárquico, claro, tienen esas diferencias que acabas de decir. Efectivamente. Pero... No, es que vamos, ya te digo, acabo ahora mismo de todos los libros de historia hasta... Claro, y entiendo que lo simplifican. Los voy a quemar. Porque claro, uno asocia el absolutismo monárquico con una acción monárquica absolutista, pero toca decir que no. Mira, los autores tradicionalistas aquí en España, sobre todo los de España, entienden que el Estado absolutista tiene sobre todo tintes anticatólicos. No olvidemos que el tradicionalismo español va unido indivisiblemente a la catolicidad de España. Y ellos achacan al Estado absolutista, que es verdad que se fueron convirtiendo en los últimos compases del antiguo régimen. El antiguo régimen era ya una sociedad desgastada y que necesitaba renovarse. Y como he dicho antes, los autores tradicionalistas entienden que el Estado absoluto, pues, tenía tintes ya anticatólicos a través del jansenismo, y que son, bueno, particulares. Sobre todo eso venía con la monarquía borbónica, la monarquía francesa, y que son, pues, se hacen evidentes, por ejemplo, con Carlos III y Carlos IV. Y es verdad que esto, pues, que todo esto no está depurado en los primeros compases del levantamiento carlista, sino que, bueno, en principio se levantan por el absolutismo o por la monarquía absoluta de don Carlos. Pero, como he dicho, no era un alineamiento con ese absolutismo, sino que, bueno, lo que querían era sacar, cuando se produce ese levantamiento en apoyo y ese fervor a Carlos María de Isidro, lo que querían sacar eran digamos, los elementos positivos de la monarquía tradicional, sin entrar en los aspectos negativos, y que se necesitaban depurar en aquellos momentos. Pues, mira, y perdona que también te voy a interrumpir, que estoy viendo aquí en el chat, Cecilio González añade algo que además dice que es muy curioso, es cierto. Dice, curiosamente, el mayor apoyo al carlismo tuvo lugar en territorios históricos como Cataluña, Navarra, País Vasco. Y apunto, en la primera guerra carlista, lo que pasa es que es común a identificar al carlismo con Navarra, con Cataluña. También tenemos
el maestrazgo. Pero es que también en la primera guerra carlista, Castilla fue netamente carlista. En la primera guerra carlista, Castilla se levantó en favor de Carlos María Isidro. No, pero claro, llama la atención dentro de ese concepto del carlismo que País Vasco o Cataluña, con lo que han sido, lo que son y lo que algunos quieren que sean, apoyasen este carlismo. Y a mí por lo menos me llama la atención, quizás desconocimiento. ¿Pero a qué te refieres? Pues en el caso de que, por ejemplo, en los territorios como Cataluña y Navarra, que son territorios, perdón, Cataluña y País Vasco, que son territorios que conocemos, que han pretendido siempre tener un autogobierno y que, bueno, Cataluña de hecho históricamente, bueno, ya ha mentido en todo porque han falsificado libros de actas por un tubo, como sabéis, y libros de apellidos para vender una historia que no es. Es decir, se venden como que ellos no quieren más rey que el suyo. Y en este caso, ¿qué tipo de monarquía absolutista querían apoyar siendo carlistas? ¿Una propia? No. Ellos se levantaron todos en favor de Carlos. Por eso digo que llama mucho la atención, como comenta Cecilio, y mirad, y Gloria añade que tenía entendido que los partidarios de Carlos María Isidro encarnaban la esencia del absolutismo. Los que defendían a Isabel son los que abogaban por la monarquía constitucional. Esto sí que es así. Yo quería distinguir en aquel momento del antiguo régimen, había como una especie, como tres facciones, como tres fracciones que se hacía necesario una reacción, pero sobre todo frente a la agresión que estaba sufriendo la tradición que lo representaba el liberalismo, que aunque estaba ya pues, de una forma en crisis o contaminada, pero que creían que era rescatable. Y en aquel momento pues se podían dividir entre los renovadores dentro del antiguo régimen, los conservadores del antiguo régimen y luego los innovadores. Dentro de los renovadores, que eran los que se podía identificar lo que fue el carlismo, que buscaba pues eso, la depuración de ese antiguo régimen que lo consideraban desgastado y que había derivado en el absolutismo, y lo que querían defender es la recuperación de la monarquía tradicional. Para que entendáis bien, frente al absolutismo, los tradicionalistas siempre han entendido que los fueros eran el mejor contrapeso contra el despotismo de cualquier rey. El rey estaba limitado por arriba, por un lado, por la ley divina, por la ley natural, y por otro lado, por debajo, con el pueblo, por los fueros que eran los derechos adquiridos durante las generaciones en los diferentes territorios. Un rey, para tener que legitimarse en aquel momento, tenía que jurar los fueros. Estoy aquí, vamos, el chat está ardiendo y de verdad, Juan, a mí me está sorprendiendo porque tenemos mucho apasionado del carlismo, en este caso. Lo que es un milagro es que el carlismo, después de casi 200 años, esté todavía vivo. O sea, por eso te he preguntado si a día de hoy era posible seguir sintiéndose carlista. Es muy posible, si todo esto es, como yo digo, es una forma de vida. El carlismo no es una ideología, sino es una forma de vida y una forma de comprender lo que ha sido España. Y yo entiendo también o el tradicionalismo, que el día que desaparezca el carlismo, podría peligrar o podría desaparecer lo que ha sido el concepto tradicional de España desde su configuración. Por tanto, cualquier persona, te voy a hablar desde el desconocimiento total, cualquier persona que nos sintamos monárquicos, si tenemos parte de carlista en este caso. Podría tenerla, sobre todo conociendo. Yo creo que esto personalmente, el carlismo es un gran desconocido para la sociedad en general. Yo creo que todos los que han estudiado, y me incluyo yo mismo, en nuestra edad juvenil en la educación, se nos ha dado muy de pasada las épocas del tradicionalismo, del carlismo y lo que ha representado. Se ha representado como cuatro desnortados que se levantaron por defender un régimen despótico o absolutista, pero todo lo que significa y todo lo que comprende detrás de ello, que es la tradición española, yo creo que bueno, pues mucha gente lo acaba descubriendo y sobre todo lo que a mí me sorprende y lo puedo comprobar en diferentes tertulias y charlas y con gente que lo desconocía, es que la gente acaba viendo y deslumbrándose por lo que ha significado el carlismo, no diciendo, no ya abrazándolo, no quiero decir ya ni que lo abracen, pero sí cuando lo descubren, no sé, como que uno se le abre una nueva etapa. Yo no hace tanto tiempo que descubrí el carlismo.
por ejemplo, lo que ha significado para la historia de España. María, ¿tú te consideras carlista a tenor de lo que estamos aquí comentando? Yo creo en Dios y en lo demás solo confío. Yo quería hacer una pregunta a Juan, y es que con el tema del carlismo, claro, porque ahora en España somos una monarquía parlamentaria, pero tenemos a un Borbón. Entonces, claro, los carlistas y los Borbones... Vamos a ver, Borbón era también Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Claro, vale, he planteado mal la pregunta. Me refería, lo que quería decir es que en la línea si Carlos María hubiera llegado al poder, no tendríamos ahora a Felipe. Evidentemente, hubiera seguido otra línea. Se considera la línea, en este caso, la línea alfonsina, los carlistas la pueden considerar como una línea usurpadora porque carecía de los derechos en su momento para acceder al trono. Pero también es verdad, y esto hay que decirlo, en las monarquías, según entendido por el concepto tradicional, hay dos formas de legitimarse: la legitimación de origen y la legitimación de ejercicio. Legitimación de origen es la que te viene por derecho, porque tu línea sucesoria es la que te corresponde y tienes derechos sucesorios para acceder al trono, pero luego está la de ejercicio, y puede ser tener legitimidad de origen, pero en el ejercicio del reinado puedes perderla si no cumples con lo que son la doctrina para la que se configura la monarquía católica. Interesante, desde luego, vamos, yo estoy descubriendo que yo creo, vamos, pues esa definición soy carlista ahora mismo. Eres carlista, te falta la boina. Somos todos carlistas. Y media España. Abacip es carlista a partir de ahora mismo. Una duda que tengo también, por curiosidad, Juan y Pep. A ver, Pep, esta también va para ti. ¿Borbones o Austrias? ¿Qué elegís? Porque a mí personalmente me parece que los grandes reyes, oye, y yo no quiero meterme yo ahora con Felipe ni muchísimo menos, pero los grandes reyes que ha dado la historia de España han sido Austrias. Eso es ya otro tema distinto, pero que yo en este caso fueron dos conceptos también muy distintos, y ahí tenemos lo que supuso en su momento otra de las grandes guerras que hemos tenido civiles, la guerra de sucesión de 1700 con la muerte de Carlos II. Y es igual, fueron dos conceptos también de la idea de España. La austracista, que era mucho más, vamos a decirlo en el término moderno, de organización descentralizada, con el reconocimiento de los distintos fueros, las distintas leyes y derechos de los territorios, frente a el concepto borbónico de la Francia más centralista y digamos, pues eso, tenemos el ejemplo cuando Felipe V llega como rey de España y lo primero que hace es suprimir los derechos de nueva planta, que eran derechos reconocidos para los territorios del reino de la Corona de Aragón. Entonces, si me pones a elegir, hay mucha gente, y esto me hace mucha gracia en política, que se llaman defensores de los Austrias y luego se declaran políticamente como muy centralistas. Y si conocieran que realmente los Austrias eran, en el concepto político, mucho más centralistas y reconocimiento de los distintos reyes de la península, no sé, a lo mejor entrarían en alguna crisis en alguna crisis existencial. Yo en mi caso, los Habsburgo Austria, yo me declaro borbónico porque es lo que he vivido. Yo a nivel de historia sí puedo llegar a opinar, pero yo me quedo con este caso con los Borbones, que es lo que he vivido y lo que nos ha dado pues una estabilidad como no se ha conocido en este país, y espero que por muchos años. Bueno, eso ya sería entrar en una cuestión que si quieres podemos discutirlo en otro tema, que es monarquía parlamentaria o monarquía tradicional, o qué es el concepto monárquico. O sea, ya habría que ir a ese tema. Si o república. Ahora estamos, o república, o si ahora mismo es una monarquía, no es monarquía, es una república coronada. Estado federal. Una república coronada, está muy bien. Es que primero tendríamos que discutir el concepto monárquico. ¿Qué es el concepto monárquico y si hoy estamos viviendo bajo una monarquía o no es una monarquía? O una república coronada, como la han llamado otros. Y por acabar ya el tema carlista, porque, bueno, llevamos casi, no sé cuánto tiempo llevamos, casi 3/4 de hora con este tema apasionante y teníamos mucho más ahí, que no sé si nos va a dar tiempo. Sí que Cecilio nos pide que no te puedes ir, Juan, no podemos cerrar este carlismo sin hablar de los sucesos de Montejurra. Vale, Montejurra
era el llamado monte sagrado para los carlistas, donde se reunían en romería cada año, donde acudían cada año para reunirse, y donde, bueno, hubo unos hechos en el año 76, bueno, que acabaron con muertes. Y es porque sucedió ahí una serie de enfrentamientos entre lo que vamos a llamarle diferentes derivaciones, porque es verdad que el carlismo, después de la tercera guerra carlista, se diseminó, unos se integraron más en el sistema, otros se fueron a su casa, pero es verdad que volvió a revitalizarse en la llamada guerra civil, donde se unieron o se volvieron a organizar los llamados requetés, porque vieron peligrar. El carlismo, para que lo entendáis, se le ha llamado siempre como el Guadiana político. Lo mismo se parecía desaparecer que aparecía en cualquier momento, y es verdad que aparece de nuevo y se organizan los requetés en el año 31, después de la pérdida de la tercera guerra carlista del año 1876, y volvió a surgir con esplendor en el 31. Y es verdad que se unieron al Ejército Nacional. Y hay aquí una anécdota. ¿Sabéis vosotros que los requetés no salían o no se unían a los llamados nacionales o al levantamiento si no salían estos con la bandera roja igualda? O sea, el levantamiento de los nacionales se iba a producir bajo la defensa de la República. O sea, esto sería también otra cosa a discutir contra aquellos que dicen que fue el levantamiento contra la República. Realmente el levantamiento fue en defensa de la República, y los requetés no se levantaban en favor de la República. Ellos decían que por una república no se levantaban, y no salían con la bandera tricolor, y fue gracias a ellos sobre la que se levantaron con la regia igualdad. Bueno, como he dicho, ellos creían que una vez... Esto da para un programa todavía mucho más interesante. Esto da para un programa muchísimo mayor. Y bueno, ellos pretendían que una vez acabada la guerra, o en este caso el golpe de Estado en un primer momento, el golpe de Estado y luego la guerra, pues que esto supondría la restauración de lo que era la monarquía tradicional, cosa que vieron que Franco no tenía la menor intención, y lo que llevó a muchos es otra vez a sentirse traicionados. Y fíjate una de las cosas que dicen los carlistas, que para ser la primera guerra fue la peor victoria, fue la victoria más agridulce que nunca tuvieron, porque se sintieron traicionados. Entonces, pues bueno, vimos en qué derivó, en la dictadura del general Franco. Ahí el carlismo ya prácticamente se desintegró. Luego nos encontramos con los problemas sucesorios de la línea Borbón-Austria, con la muerte del rey pretendiente don Alfonso Carlos, donde hubo que recurrir a una dinastía de una casa más o menos secundaria, pero que era descendiente directamente de Felipe V, como era la casa de Borbón-Parma. Y bueno, ahí estaba don Javier de Borbón y Parma. Don Javier de Borbón y Parma tuvo dos hijos, tuvo varios hijos, pero entre ellos tuvo a don Carlos Hugo, que fue el primero y el sucesor, y don Sixto de Borbón. Y en los años 60 hubo ahí una deformación, también como las consecuencias del Concilio Vaticano II, la confusión que generó también el Concilio Vaticano II, porque, como he dicho, el carlismo y la religión han ido siempre de la mano. Entonces produjo una confusión, y donde, bueno, entre otras cosas, se empezó a no socializar, sino que se empezó a llenar parte de esas facciones carlistas de personas que entendían que el carlismo, haber sido un movimiento social y popular, podía tener algo que ver con el socialismo. Y don Carlos Hugo, al ver que Franco pretendía instaurar la monarquía en favor de la línea alfonsina, en este caso de don Juan Carlos, se quiso arrogar ser el representante de la línea comunista o roja de España. De hecho, a don Carlos Hugo se le llamó el Rey Rojo. Pero eso supuso para muchos carlistas la traición a lo que era
las tesis carlistas. O sea, La tradición... empezamos a ver que de lo que se defendía el Dios, patria, fuero, rey, empezaron a defender democracia, libertad y autogestión. Nada tenía que ver con las tesis carlistas. Y aquí fue don Sixto de Borbón, hermano de don Carlos Hugo de Borbón, el que levantó la bandera contra su hermano, porque decía que había hecho degenerar lo que tenía que ser, bueno, pues una forma de entender la monarquía. Y ahí, a raíz de todo eso, cuando llegaron los sucesos de Montejurra, donde supuestamente se enfrentaron estas dos facciones, aunque bueno, hay especulaciones y hay teorías que para terminar de acabar con el carlismo definitivamente, pues participaron lo que también se llaman las cloacas del Estado. Juan, una pregunta. ¿Cuál era la relación primogenia, porque ya vemos cómo acaba, pero la inicial del carlismo con Franco? Con Franco no fue mala. No fue mala en los inicios de la... O sea, los requetés participaron, fueron, digamos, la avanzadilla del ejército del norte cuando salieron de Navarra. O sea, que fue buena. Pero sí es verdad que muchos se sintieron traicionados cuando al final vieron que esto no iba a suponer la instauración de la monarquía tradicional. De hecho, bueno, muchos se fueron a su casa y vieron todavía una traición mayor cuando Franco, para anular y convertir en el partido único del régimen, el decreto de unificación de las dos facciones que participaban también, que era la Falange y la Comunión Tradicionalista, donde el decreto de unificación dio con Falange tradicionalista de la Honfit. Todo aquello, muchos carlistas aquellos no lo querían, no quisieron esa unificación con el falangismo, porque eran como unir el agua y el aceite, y renunciaron y digamos que llegaron a no tratar con Franco. De hecho, Franco, a don Sixto de Borbón, en cuanto descubrió que don Sixto de Borbón se alistó a la legión para hacer la mili en la legión, cuando lo descubrieron lo expulsaron. Por eso puede ser, pregunto desde la ignorancia, por eso puede ser que en cierto pozo colectivo mucha gente no, pero alguna gente piense que Falange y carlismo tienen algún tipo de relación. Yo eso sí que lo he escuchado y la verdad es que no sabía de dónde venía, pero es verdad que lo dábamos un poco como por sentado. Falangista, sí. Carlista iban un poco de la mano y claro, no tienen nada que ver. No, eso ya te digo que viene del decreto de unificación en el año 37, cosa de Franco, que bueno, pero necesitaba la creación de un partido del régimen para darle cuerpo político a lo que era el régimen de Franco. Y entonces lo que hizo fue supuestamente unir, porque, vuelvo a decir, falangistas, otros sí se unieron y recogieron la unificación como algo bueno, pero la gran mayoría, sobre todo de carlistas, no lo quisieron y se fueron para su casa. Y Juan, perdona que te pregunte, pero una cuestión más. No sé si a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero ¿existió alguna vez alguna posibilidad? Porque al final Franco fue el que instauró, entre comillas, la monarquía en España. Esto vino así de la mano de él. La línea alfonsina, sí. Sí. Tardó unos cuantos años. Tardó unos cuantos años, pero existió la posibilidad... Pero ahí también existiría la discusión de si es una instauración o una restauración. Bueno, vale, ven, lo que quieras. Si yo lo que voy es que existió alguna vez la posibilidad que en vez de instaurar o restaurar o imponer o proponer la línea alfonsina se volviera a la línea del carlismo. Pregunto, no. Eso nunca no era una posibilidad real, era un sueño. Vamos, desde la mayor de la ignorancia, y esto es una opinión personal, yo creo que al final Franco francamente no lo tuvo nunca entre sus intenciones. Los consideró necesarios porque es verdad que el carlismo se unió principalmente por la defensa de la religión, no lo olvidemos, porque ellos veían en aquellos hechos anticristianos, en la quema de conventos desde el año 31, una grave amenaza a lo que era España, porque como he dicho antes, va unido y ligado el carlismo a la religión, y ellos saltaron en la defensa
contra el comunismo, pero sobre todo en defensa de la religión. Y Juan, otra pregunta. Entonces, ahora mismo, la gente que se llama carlista o el movimiento carlista en España, el objetivo es meramente romántico, porque ya no existe ningún tipo de posibilidad pues de que todo eso, o sea, de que su objetivo se alcance, que es la instauración de otra línea que no sea la de Felipe VI. Entonces, ahora el movimiento es tipo más filosófico romántico. Lo has dicho muy bien. Incluso hay autores tradicionalistas que han dicho que esto pasó de ser una forma de vida a convertirse en una teorización, en una teorización de entender lo que es el carlismo. Pero sí es verdad que lo que se considera todavía un milagro es que todavía existan pues, personas que ven en el carlismo y en la sucesión dinástica bueno, pues legítima, lo que se entiende por legítima como una posibilidad que se te contempla. Yo creo que mientras existan carlistas existirá la posibilidad de que se restaure esa legitimidad. ¿Y existe? Es decir, ¿de cuántos números de carlistas en España estamos hablando ahora? No sé si hay un censo, si hay una asociación, no, si están constituidos como algo. Ahora mismo son pequeñas facciones que, bueno, pues que se dedican en forma de editoriales a difundir y a dar conocimiento de forma cultural en distintas asociaciones, pero no existe ahora un movimiento unificado, unitario, no existe. Pero como he dicho antes, el carlismo ha sido conocido como el Guadiana político, cuando se le ha visto o se ha creído desaparecido en los momentos menos esperados, ha vuelto a revitalizarse y a aparecer, porque al fin y al cabo es la esencia de lo que ha sido España durante los últimos 1500 años. Y una cosa, hablamos mucho de carlistas en masculino. ¿Hay alguna figura representativa del carlismo o alguna figura femenina? Totalmente, y se les llama margaritas. Anda, ¿por? ¿Por qué margaritas? No, si te digo la verdad no lo sé, pero el concepto... Tengo margaritas ahí. El nombre que se le da a las mujeres carlistas son el de Margarita, y sobre todo durante la Guerra Civil muchas hicieron una gran labor, sobre todo en materia de auxiliar a los caídos, a los enfermos y a los heridos en la Guerra Civil. Qué curioso. Pep, nos ha pasado como con el tema de los masones, ¿te acuerdas? Que empezamos hablando de un tema muy general y al final nos hemos centrado, en ese caso fueron masonas, en este caso son... Oye, ¿cómo se llevan, por cierto, los masones y los carlistas? ¿Lo sabemos? El agua y el aceite. El agua y el aceite yo creo que casan mejor que... Y con los templarios, ¿qué tal? Lo digo porque en los live de Abacid hay temas recurrentes, por algún motivo que no sabemos. Eran los carlistas, ¿verdad? Eran los masones y los templarios. Ojo, a raíz de la última de esto, los masones, realmente la Gran Logia de España es tradicionalista. Es decir, se cree en la figura del rey, se cree en la fe y en la creencia. Si no sé hasta qué punto sería tan diferente del carlismo, ¿eh? Bueno, en este caso porque se cree en el rey que hay. Mira, no hay mira, partimos desde el punto de vista de que, como he dicho antes, carlismo o tradicionalismo y religión van de la mano, y desde que la Iglesia Católica tiene condenada a la masonería, evidentemente el carlismo, el tradicionalismo, no puede ver en la masonería como un elemento amigo en el que... ¿La Iglesia tiene condenada a la masonería? Sí. Como sociedad secreta la tiene. Pero, escucha, sí, como nosotros estuvimos aquí el otro día disculpa, pero los cargos de los masones no me los sé, al máximo exponente... Alberto era... Alberto... Bueno, era, pues, vamos. Bueno, y él decía que él era católico, apostólico y romano. Sí, bueno. Pero yo sigo diciendo lo mismo. La Iglesia Católica tiene todavía la condena sobre la masonería, como sociedad secreta que es. En este caso fue Ratzinger el que lo reformuló en este caso. Ratzinger. Claro, pero es que Ratzinger era todo que no. Pero yo creo que si un día nos sentásemos... La doctrina de la fe, Pep, la doctrina de la fe. Un día, María, tenemos que coger, y nos podemos ir a Almería si queréis, cogemos a carlistas y cogemos a masones, los sentamos y yo te digo... que se pongan de acuerdo. Y que no se levanten hasta eso no quiere decir que tengan puntos en común, sobre todo en un concepto, porque bueno, la masonería tampoco es... entiendo que es un cuerpo unificado, una sola cosa. Existen diferentes ramas de la masonería. Si empezamos a tirar por la rama británica, la rama del Gran Oriente, en fin, es una cosa muy, muy dispersa. Y ahí la masonería francesa
es la masonería que es la que Ratzinger condena y con razón. Eso lo decimos así ya. Pero la masonería española es que es masonería tradicionalista. No, no, la masonería está condenada por la Iglesia Puedo entender, católica. puedo Puedo entender que hay una masonería con tinte conservador. No, es que la masonería es conservadora. Lo que pasa es que en España se nos ha vendido otra moto diferente y todo esto lo descubrimos la otra vez. De una masonería que no es tal. Pero tú no sabes que el carlismo, el tradicionalismo, no es ni progresista ni conservador. El tradicionalismo entiende el conservadurismo y el progresismo como dos ramas de un mismo tronco, que es el liberalismo, pero a distintas velocidades. El progresismo sirve de avanzadilla, de nuevas aplicaciones, y el conservadurismo es de conservar esa avanzadilla. Yo puedo entender que si la Iglesia ha dicho que no y los carlistas responden ante una jerarquía, el no es no y ya está, eso lo puedo entender. Pero yo te digo que te cogemos a ti, te ponemos con Alberto, igual que estamos descubriendo muchas cosas del carlismo, a lo mejor hay algo que decimos, bueno, vale, porque el jefe, el Papa ha dicho que no. Pero escuchar, la verdad es que... Pero Pep, recojo el guante. Juan Francisco Rojas, ¿tú te sentarías en un debate con un masón? Yo sí. No tenemos aquí ningún masón. Bueno, de hecho está sentado con ellos. ¿A debatir? Sí. Pues oye, de forma coloquial, en un café, en una charla de café. Pero es que, María, los has pintado esto como decir, oye, ¿tú te atrevías a sentarte con un carlista? Ni que no, es que no, pero es que no tengo aquí ningún masón al que preguntarle si aceptaría pues, a Pablo Carreres. No, a Pablo Carreres no lo tenemos aquí para preguntarle por los templarios. No sé si vendría con la espada o sin la espada. Escucha a Pablo, siempre viene con la espada. También había una leyenda ahí de atribuirle a la masonería como descendencia de los templarios. Sí, pero eso ya vimos que no, que eso, vamos, eso es... Por eso te digo que creo que todos, igual que nos ha pasado, por lo menos me pasó a mí tanto con la masonería como con el carlismo, venimos de unas ideas que, a no ser que haya alguien que sepa lo que te está diciendo, como es tu caso, como fue el caso de Alberto, partimos de unas premisas que no son las reales, sino son las que nos han contado, nos han querido contar. Entonces yo estoy convencido que si, por ejemplo, al Papa, a un masón, le explicas lo que es la masonería, levanta el y nos podemos ir todos juntos a... Además tenemos que fue Ratzinger quien tomó y escribió ciertas encíclicas sobre el tema de la masonería, pero tenemos a Francisco, que no solo no se ha pronunciado... Francisco cantante, no, el Papa. el cantante no, el cantante sí que se ha pronunciado en muchas ocasiones. Tenemos al Papa jesuita, que sí se ha pronunciado y siempre ha ido en la misma línea del respeto dentro de las creencias de cada uno, y que al final es alcanzar a Dios y cada uno utilice la vía que considere, sabiendo que para él la real y verdadera es pues, el catolicismo. Mira, al final, ahora mismo lo estaba viendo ahora mismo aquí, que actualmente la legislación que se rige por el derecho canónico, en este caso promulgado por el Papa Juan Pablo II en 1983, en su canon 1374 señala lo siguiente: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esta asociación ha de ser castigado con entredicho. En fin, y se extiende... Sí, pero si tú te vas al Tribunal de la Rota y sabes que, y tú te presentas como motivo de excomunión, no es, o como motivo de anulación de un matrimonio, no está que tu cónyuge sea masón y tú no lo supieras, que eso podría, no lo es. Además indica, como he dicho antes, que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la Iglesia. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo te digo que dices, no, pero que como me has preguntado si ahora mismo el católico puede ser masón, yo te digo lo que dice. Sí. Yo voy a defender a Alberto, y yo creo que los principios de la masonería tradicional de España, que es la británica, la Gran Logia de España. Bueno, en la masonería en España también hay un influjo fuerte del Gran Oriente. Sí, no, que eso es, sí, no hace falta decirlo aquí porque nos censuran. Esta sí que hay que prohibirla, creo yo, lo tengo clarísimo, porque vamos, son milicias. No sabemos el resto de perdón, María, rápido, no sabemos de lo que estáis hablando. Rápidamente. Si lo podéis explicar. No, yo creo que los principios de la masonería tradicional española no están reñidos con la Iglesia Católica. Eso es lo que yo afirmo a día de hoy. Pero que nos hemos metido en la masonería como el que no quiere la cosa. Hostia, como la otra vez. Siempre aparece. Y de hecho es que estamos ya casi fuera de tiempo y con muchas preguntas que tenemos que hacer aquí. Madre mía, la Virgen de Guadalupe. Ha despertado pasiones, ¿no? Sí. Cecilio dice lo que le faltaba a Francisco, al Papa. Juan Gasó, que le mandamos un abrazo, dice que contad con mi espada, con mi arco y con lo que sea.
A ver si va a resultar que no está tan muerto como parece. Y bueno, eso y es Gloria... unas pequeñas brasas que están ahí y solo falta que la enciendan. Oye, estamos aquí tendiendo puentes entre carlistas y masones, madre mía. Y Gloria, nada, dice que todo es súper, súper interesante e insiste. ¿Algún libro, Juan, sobre carlismo que pueda recomendarnos, si se te ocurre? Yo podría recomendarle de autores del siglo XX, hay uno muy conocido, conocido, y solamente que te da las bases para conocer el carlismo, que se llama ¿Qué es el carlismo? De Francisco Elías de Tejada. Puedes también conocer autores del siglo XIX como Juan Vázquez de Mella, incluso autores también del siglo XIX, políticos, filósofos y pensadores, que, como he dicho, que es Juan Vázquez de Mella o Juan Donoso Cortés. Tenemos, como he dicho, a Francisco Elías de Tejada, a Rafael Gambra, a actuales como Miguel Ayuso, en fin, hay bastantes autores actuales y anteriores con los que te puedes dar unas bases para conocer más ampliamente lo que es el carlismo y el tradicionalismo español en general. Pues María, yo creo que podríamos ir cerrando ya, más que nada porque ha sido tan interesante que el resto de temas ahora mismo a mí es que me dan lo mismo. Llevamos una hora y 20 aquí de charreta y yo creo que para ser el último, Juan Francisco y Pep, os agradezco mucho pues que hayáis estado, porque ha sido el broche de oro, la guinda del pastel y uno de los live más interesantes que hemos tenido, y han sido muchos y han sido muy interesantes los demás, ¿eh? Desde luego, pues aquí daríamos ya, no por cerrado, sino que agradecido de toda esa gente que nos está siguiendo y de la gente que nos va a ver, porque ya sabes que esto luego en YouTube tiene muchas visitas. Y Juan, ¿algo que añadir sobre el carlismo que no quieras que se quede en el tintero? No, si solamente es, pues yo he hecho una pequeña aportación. Esto da para muchos debates, porque como he dicho, te da para conocer los primeros compases del carlismo, la continuación que ha tenido durante el siglo XIX, cómo ha evolucionado y cómo ha perdido influencia en el siglo XX, cómo puede despertar, qué significa. O sea, esto no da para un debate de una hora, da para muchas horas, y podríamos pues seguir hablando, y yo te digo y garantizo que despertaría muchas pasiones y sobre todo muchas ganas de conocer más todavía. Pues muchísimas gracias. Y María, vicepresidenta de Abacip, la creadora de estos directos, te doy las gracias por haber querido contar conmigo, con servidor. A ti, siempre. Las últimas palabras de los directos tienen que ser para ti. Así que lo que tú nos digas, ya cerramos. Yo simplemente querría transmitir a la gente que siempre busque más allá de lo que aparece, que siempre lea, que siempre investigue y que saque sus propias conclusiones, porque al final hay que instruirse, pero también uno tiene que tener pues la capacidad de reflexión propia. Así que, señoras y señores, y con esta música tan carlista de fondo nos despedimos. Muchas gracias, sean ustedes felices y nos veremos cuando nos veamos.